Muy buenas a todos y todas. Les saluda nuevamente su amigo Fernets48. Si me han visto antes, espero que se acuerden de mí. ¿Quién eres? ¿Dónde está el Kesnim? Les doy la bienvenida a este nuevo video de estadística y probabilidad, el video número 32, en el cual vamos a continuar tocando el tema de la regresión. Ya habíamos hablado en videos anteriores sobre la definición de la regresión, así como también el primer tipo, que es la regresión lineal simple. En este caso vamos a ver la regresión lineal múltiple, en donde solo vamos a ver la definición de la misma, su fórmula también, y de ahí un ejemplo, el cual sí requiere unos cuantos pasos más resolver, pero pues les voy a explicar de la mejor forma posible cada paso para que se vaya viendo más y más sencillo. Ahora bien, ya habíamos tocado el tema de que la regresión en estadística es básicamente una técnica para que a partir de datos anteriores observados de ciertas variables, de su comportamiento básicamente, podemos generar una función para determinar matemáticamente el comportamiento futuro cuando una variable tenga cierta cantidad y cómo esta afecta a la otra variable. Y hay casos en los que la regresión puede ser lineal o no lineal, y casos en los que se ocupe más de una variable X, o sea la variable independiente, para que pues termine trabajándose el valor de la variable dependiente Y. En este caso, en la regresión lineal múltiple, sigue siendo lineal por el hecho de que a la hora de graficar los puntos en el plano obtendríamos una forma recta. Digo una forma y no una línea recta, como en el caso de la lineal simple, porque básicamente estamos tomando en cuenta más de dos variables, lo cual significa más de dos coordenadas en los puntos que se grafican en el plano cartesiano, lo cual nos lleva a tener, por ejemplo, si son tres variables, nos lleva a tener que ocupar el plano en los ejes X, Y y Z, y nos brinda una forma de un plano recto, como lo puede ser, por ejemplo, una hoja de papel puesta de forma que siempre esté recta, ¿verdad? Que siempre esté plana. Y en este caso es múltiple porque, como lo mencioné, se están ocupando más de dos variables. En este caso siempre se va a ocupar una sola variable dependiente Y más de una variable independiente X. Y aquí lo podemos ver en la fórmula. En este caso, la Y representa siempre la variable dependiente, solo que aquí se está colocando con un gorrito encima y se expresa como Y gorro, porque en este caso a la hora de operar toda la fórmula estaríamos obteniendo el valor estimado básicamente de Y, el cual luego se va a comparar con el valor real que se obtuvo en un principio para poder obtener algo como lo que es el error estándar de la función de regresión. Eso lo vamos a ver en el ejemplo. Y aquí vamos a ver que en este caso se estaría haciendo así: Y gorro igual a más B sub 1 X sub 1 más B sub 2 X sub 2 y más y más y más hasta llegar a BM por XM o B sub M por X sub M. Esto me indica de que si tengo tantas variables X, entonces voy a llegar hasta tantas variables X multiplicadas por su respectivo coeficiente B. ¿Y qué son estos coeficientes? En este caso la A es la constante de la ecuación de la regresión lineal múltiple. Esta no se estaría multiplicando con ningún otro coeficiente, ni con X ni con nada, ya al final, la propia fórmula original. En el caso de B, que vendría siendo B sub 1, B sub 2 hasta M cantidad de variables independientes, es el coeficiente de regresión que está asociado a la variable X. Y entre tantas variables X tengamos, entonces vamos a extender la fórmula hasta cubrirlas todas. Si tengo en todo caso 5 variables X, entonces la M va a terminar siendo igual a 5. Y tendríamos B sub 1 X1 más B sub 2 X2, 3, 4 hasta llegar a B sub 5 X sub 5.
Pero en este caso, en el ejemplo que veremos, solamente vamos a utilizar dos variables independientes x, por lo cual la fórmula tendría que llegar nada más hasta aquí, hasta b sub 2 por x sub 2. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Este es el enunciado. Una universidad desea predecir el promedio final de los estudiantes en un curso de una materia de relleno. Usted nombre la materia. Para ello se recopilan datos de 8 estudiantes, en donde se incluye cosas como las horas de estudios semanales, el número de clases a las que el estudiante asistió y el promedio final del curso. Pueden haber más datos, pero de momento podemos utilizar nada más estos. Y dice, utiliza la regresión lineal múltiple para estimar el promedio final en función de las horas de estudio y la asistencia a clases. Encuentra el margen de error y evalúa qué variable tiene mayor impacto en el rendimiento académico. Aquí podemos ver que ya nos están denotando de una sola vez cuáles serán las variables tales. En el caso de la variable y, esa va a ser el promedio final del curso. Y las variables independientes x van a ser hora de estudios semanales, es la x sub 1, la primer variable independiente. Y la segunda variable independiente, que es x sub 2, va a ser el número de clases asistidas. Y aquí tenemos nuestros datos. Como vemos, son 8 estudiantes, cada quien tiene su promedio. Vemos aquí que el estudiante 7 prácticamente la pasó de forma raspada, si le aproximan a 60. Pero bueno, y en el caso de sus horas de estudio tenemos acá esto. Y tenemos acá cuántas clases asistieron, un máximo de 14 según el ejemplo. Y sí, se ve que el estudiante número 7 tuvo muchos problemas para asistir a clase. Si fueron virtuales, a saber qué problemas tuvo, además del internet. Sebastián, pero Sebastián, amado. Ahora bien, este tipo de ejercicios se pueden resolver de varias formas, como por ejemplo utilizando las matrices, como podemos ver aquí, en donde se está colocando una matriz con todos los valores de las sumatorias de las respectivas operaciones que se pueden realizar con las variables x, incluyendo la sumatoria de x sub 1 por sí sola, o la sumatoria de x sub 2 por sí sola. De ahí la sumatoria de todas las x sub 1 elevadas al cuadrado previamente. Lo mismo con x sub 2. Y de ahí las multiplicaciones de x sub 1 por x sub 2 sumadas también, ¿verdad? Sumatoria de estas multiplicaciones. Así como también diferentes matrices con los valores de la sumatoria de y, sumatoria de x sub 1 por y sumatoria de x sub 2 por y. Y de ahí las variables de las cuales nosotros vamos a obtener los valores para completar nuestra función de regresión lineal múltiple. Ahora bien, este método no lo vamos a ver en este video, lo voy a mostrar en el próximo, que es el de regresión cuadrática, para hacerlo más sencillo. Pero en esta oportunidad les voy a mostrar cómo se podría resolver por medio de ecuaciones normales. Y aquí tenemos lo que es, si ustedes han visto temas de álgebra hace tiempo, o se recuerdan del álgebra, o han visto esto en una oportunidad, podrán reconocer que este es un sistema de ecuaciones, que básicamente es de 3×3, o sea, 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Las 3 incógnitas siempre son a, b sub 1 y b sub 2. Y a partir de este sistema de 3 ecuaciones, por medio de un método que les voy a mostrar en un momento, vamos a poder determinar los valores de estos 3 para rellenar nuestra función al final. Como les dije, vamos a ocupar ecuaciones normales. Esto es un conjunto de ecuaciones que se derivan para encontrar los coeficientes óptimos, que también se les pueden llamar betas, en una regresión, o en algún caso en el que se sigan ocupando estos sistemas. En este caso estaríamos involucrándonos en básicamente trabajar estos valores que están marcados en amarillo. Básicamente son 5 tipos de valores que son sumatorias. En este caso son esta sumatoria de acá, de x sub 1 elevado al cuadrado, x sub 2 elevado al cuadrado,
la multiplicación de x sub 1 por x sub 2, y de ahí las sumatorias de x sub 1 por y y x sub 2 por y. Esos valores son los que nos falta obtener, por lo cual en nuestra tabla anterior vamos a agregar unas cuantas columnas más. Simplemente vamos a obtener los valores según lo que tenemos en la tabla original, y al final vamos a sumarlos y poner su sumatoria acá, y estos son los valores que vamos a ocupar. Para el caso de la columna de x sub 1 al cuadrado, simplemente tomamos los valores de x sub 1, en este caso las horas de estudio semanales, las vamos a elevar al cuadrado. 5 por 5 es 25, o 5 al cuadrado es 25, 8 al cuadrado es 64, 4 al cuadrado es 16, y así vamos, ¿verdad? Y aquí, como pueden ver, ya se hizo la suma de todo. Luego tenemos x sub 2 al cuadrado, misma historia, pero con la columna de x sub 2 que corresponde a las clases asistidas. Y de nuevo su sumatoria aquí. En esta columna vamos a multiplicar los valores de x sub 1 por x sub 2. 5 por 10 es 50, 8 por 12, 96, 4 por 9, 36, y así, así, y así. Y su sumatoria aquí. Luego en x sub 1 por y solamente vamos a multiplicar estos valores de esta columna de horas de estudio por los valores del promedio final, que es nuestra variable y. Y pueden ver acá, 5 por 68, en este caso me dio 340, 8 por 75 es 600, y así voy. Y la misma historia, pero en este caso en lugar de ocupar x sub 1, la columna de horas de estudio, ocupamos la columna x sub 2 de las clases asistidas, por el promedio final, que es y. Y ahora aplicamos este orden, como pueden ver. Este mismo orden es el que vamos a colocar para nuestro sistema de ecuaciones, colocando todo lo que es nuestros tres coeficientes a la izquierda, y colocamos a la derecha del igual lo que es la sumatoria que incluye el valor de y. Y entonces, al reemplazar todos los valores apropiadamente según lo que tenemos en la tabla, entonces vamos a obtener este sistema de acá. Si pueden notar, por ejemplo, esta n quiere decir el total de datos observados. No les había dicho antes. En este caso, como tenemos 8 estudiantes, entonces n es igual a 8. Se coloca acá, 8. En el caso de b sub 1 por sumatoria de x sub 1, sabemos que la sumatoria de x sub 1 como tal es esta de acá, 52, en la columna de horas de estudio. Ponemos el 52 aquí. Y en el caso de b sub 2 por sumatoria de x sub 2, sabemos que la sumatoria de x sub 2 es 89. Y aquí se coloca. Y así voy colocando cada uno de los valores según lo que obtuve. Ahora, ya que tenemos nuestro sistema de ecuaciones denotado, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿Cómo vamos a obtener los valores de a, b sub 1 y b sub 2? Para eso vamos a utilizar el llamado método de determinantes o método de Cramer. No creo que sea el método de este señor John Kramer de la ficción, el de las películas de Saw. El método de Cramer o de determinantes es una técnica algebraica para resolver sistemas de ecuaciones lineales, en donde el determinante que se obtiene es un número que se asocia a una matriz cuadrada, en este caso 3 filas, 3 columnas. Y esto resume ciertas propiedades algebraicas de esa matriz. Y esto se aplica nada más a sistemas lineales cuadrados, es decir, cuando el número de ecuaciones es igual al número de incógnitas. Eso ya lo sabemos, es un sistema de ecuaciones de 3×3, como les dije antes. Ahora bien, necesitamos obtener 4 determinantes en total. Primero un determinante de todo el sistema, y luego un determinante por cada incógnita, y como son 3 incógnitas serán 3 determinantes más. Aquí tenemos nuestro sistema de ecuaciones, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos nuestra matriz, la cual en este caso vamos a representar rápidamente con esta letra griega que se llama delta. Este sería el determinante del sistema y vamos a obtener su valor a partir de esta matriz. En esta matriz estamos colocando
exactamente en el mismo orden los valores numéricos del sistema de ecuaciones. El 8 está aquí arriba, lo ponemos acá arriba. El 52 está también aquí en este costado, como lo que es en esta columna aquí arriba. 380 que está en medio lo ponemos acá. Y así vamos, ¿verdad? Colocando cada uno de los valores sin su letra correspondiente. Y aquí lo tenemos. En este caso lo que vamos a hacer es básicamente realizar unas ciertas multiplicaciones de manera diagonal para poder obtener los valores que luego vamos a ir sumando y restando. Primeramente vamos a hacer este tipo de multiplicación. Van a ser 3 multiplicaciones en las direcciones que ven acá. Primero va a ser este primer valor por su siguiente valor en su siguiente fila, por su siguiente valor en su siguiente fila. Esa sería una multiplicación. 8 por 380 por 1019. Luego ese le vamos a sumar la siguiente multiplicación que está en paréntesis, la cual es este valor de acá por su siguiente valor en su siguiente fila. Y en este caso ya sería, como esta es la última fila que tenemos de nuestra matriz original, entonces le vamos a multiplicar por lo que es el siguiente valor en la fila primera, en este caso. Pero para que se comprenda de mejor forma, lo que hice fue extender la matriz con los mismos valores que se ven en la primera fila y la segunda fila. Estos valores que están en rojo simplemente son una extensión de la matriz. No es necesario que lo hagan si comprenden cómo es las direcciones a la hora de multiplicar todos los valores, pero para que comiencen a entenderlo, lo hice de esa forma. Y esa sería la siguiente multiplicación y luego la vamos a sumar con esta siguiente, que es la de este valor de acá, 89, por su siguiente valor, que en este caso, como esta es la última fila, entonces nos vamos de nuevo a la primera fila, pero la siguiente columna, que en este caso es 52, y luego por su siguiente valor en la siguiente fila, el cual en este caso es 613. Y ya tenemos nuestra multiplicación y simplemente vamos a realizar cada una de ellas en su paréntesis y todo eso lo vamos a sumar y obtenemos este valor de aquí. De ahí vamos a hacer una siguiente forma de multiplicar, pero en este caso lo vamos a hacer a la inversa, siempre de arriba hacia abajo, siguiendo también la orientación de las filas, pero en este caso es de derecha a izquierda, empezando desde la primera fila en el último valor. En este caso sería 89, por lo que es el valor anterior en lo que viene siendo la siguiente fila. En este caso es 380, por su valor anterior en la siguiente fila, que es también 89. Y tengo esta multiplicación acá. Luego a esto le voy a sumar la multiplicación de 613, en este caso nuestro siguiente valor, por lo que es el valor anterior en la siguiente fila, también 613. Y de ahí por su anterior valor siempre nos vamos entonces a la columna anterior, pero como esta es la última fila de la matriz original, regresamos a la primera. En este caso sería por 8. De nuevo, aquí está extendido nada más para que comprendan que la dirección que se sigue realmente es la misma, pero estamos yéndonos de regreso, de arriba hacia abajo, primer fila, segunda fila, tercera fila, después otra vez primer fila, luego segunda fila, luego tercera, y así vamos. Por eso es que están copiadas la primera y segunda aquí abajo exactamente igual. Y en fin, tenemos esta otra multiplicación y la ponemos acá. Luego tenemos este valor de 1019 por su siguiente, por el valor anterior, en este caso la columna anterior, regresando a la primera fila. En este caso es por 52 y luego por su valor anterior en la siguiente fila, que también es 52. Y así, vamos realizando la multiplicación en cada paréntesis y sumamos todo y obtenemos esto. Y entonces esos dos valores que obtuvimos en orden los vamos a restar. Primero obtuvimos este valor al hacer la multiplicación de izquierda a derecha y ese valor lo vamos a restar con el valor que obtuvimos al multiplicar de derecha a izquierda. Y entonces obtenemos que nuestro determinante del sistema al hacer esta resta es este, 180. Y básicamente realizaríamos el mismo proceso con las siguientes determinantes, los cuales son la determinante de la variable a,
no, perdón, la constante A en este caso, la incógnita A o constante A. Y tenemos el determinante también para la constante B sub 1 y el determinante de la constante B sub 2. Aquí las matrices cambian un poco, siempre son matrices de 3×3, pero aquí lo que estamos viendo es lo siguiente. ¿Ven estos valores de acá? 571, 3853 y 6470. En el caso del determinante de A se encuentra aquí a la izquierda. En el caso del determinante de B sub 1 se encuentra en el medio. Y en el determinante de B sub 2 se encuentra a la derecha. Y de ahí en los demás son básicamente las mismas columnas. Pero ¿qué son estos valores? Son básicamente las sumatorias de estos. Son las sumatorias de y, la sumatoria de x sub 1 por y y la sumatoria de x sub 2 por y. Si regreso aquí vamos a ver, según la tabla que obtuvimos en un principio, esta es la sumatoria de y, esta de acá es la sumatoria de x sub 1 por y, y esta de acá es la sumatoria de x sub 2 por y. Entonces en cada determinante lo que se hace es que se reemplaza la columna de esa letra por esos valores de esas sumatorias de y. En este caso se reemplaza la columna de A para el determinante de A colocando esos valores de sumatorias de y. Y en este caso, como B sub 1 se encuentra en lo que es la segunda columna, se reemplaza la segunda columna por esos mismos valores de sumatorias que involucran y. Y en el caso de la determinante de B sub 2, se reemplaza la última columna. Y a la hora de realizar el mismo tipo de multiplicación siguiendo los mismos pasos cuidadosamente, vamos a obtener estos valores para las demás determinantes. En el caso de la determinante de A es 6198. En el caso de determinante de B sub 1 es 222. Y luego para la determinante de B sub 2 es 468. Y al final lo que vamos a hacer, aquí solo tenemos las determinantes, entonces lo que tenemos que hacer es quitarle este valor de delta, por lo cual vamos a básicamente obtener los valores ya definitivos de lo que son las constantes que vamos a operar en la fórmula. Entonces en este caso vamos a colocar, por ejemplo, A es igual a lo que es el determinante de A entre el determinante del sistema, delta A entre delta. Reemplazamos valores, determinante de A es este y determinante del sistema es este. Hacemos la división y obtenemos esto, que A valdría 34.43, 33, 33, infinitamente. En el caso de B sub 1 sería la división entre la determinante delta B sub 1 entre delta. Reemplazamos valores nuevamente y obtenemos esta división y obtenemos que B sub 1 es igual a 1.233333. Y luego para B sub 2 sería delta B sub 2 entre delta. Tenemos esta división y obtenemos que B sub 2 es igual a 2.6. Y gracias a ello, así es como queda nuestra función de regresión lineal múltiple. Y gorro es igual a 34.433333 más 1.233333 multiplicado por x sub 1 más 2.6 multiplicado por x sub 2. Esta ya sería nuestra respuesta definitiva. Y vamos a ver lo siguiente. Podemos a partir de aquí obtener todos los valores ideales o valores estimados o valores aproximados de y para luego poderlos comparar con los valores que se obtuvieron en un principio, los valores reales. Y aquí lo podemos ver. Puse una nueva columna que es la del promedio estimado al lado del promedio final, que estos valores nunca han cambiado, estos son los que nos dieron al principio del enunciado. Y estos sí los obtuve por medio de la fórmula. Aplico la fórmula acá, y gorro igual a estos valores, más este, y aquí la x sub 1 la reemplazo por su valor correspondiente en la columna x sub 1, en este caso para la primera fila es 5,
le pongo 5. Y en el caso de la X sub 2 de clases asistidas, le reemplazo por el 10 que está acá. Y obtengo este valor de acá, 66.599998. Y también aplico la fórmula acá para esta otra fila del segundo estudiante. Reemplazo el valor de X sub 1 por el 8 que está en su columna. Y reemplazo el valor de X sub 2 por el 12 que está en esta otra columna. Y obtengo esto, 75 punto tanto. Y luego pues hago lo mismo con los demás estudiantes. Y aquí ya obtengo los promedios que según esta función idealmente deberían de haber obtenido cada estudiante. Versus lo que obtuvieron realmente. Hago mucho énfasis en esta comparación porque a partir de acá podemos obtener un último dato, el cual es el error estándar. Y este error es el error típico cuando se utiliza la ecuación de regresión múltiple para predecir resultados. Ahora somos capaces de obtener valores estimados para Y, pero no siempre van a ser los mismos que los valores reales. Así que hay que determinar un promedio de qué tanta distancia tienen estos dos tipos de valores, los estimados de los reales. Y para eso se encuentra esta nueva fórmula para S, que en este caso es el error estándar. Y esta fórmula indica que se va a sacar raíz cuadrada de lo que es la división entre SCE, que es la suma de cuadrados del error, entre N, que es el número total de observaciones de la muestra, que en este caso es 8, menos K, que es el número de variables independientes X, más 1. Pero aquí necesitamos otro tipo de valor para poder obtener en este caso SCE, que es el único que nos falta. Y para eso, pues vamos a utilizar siempre la columna de promedio estimado y la de promedio final en este caso, Y gorro y Y, para poder hacer una pequeña resta, en este caso Y menos Y gorro, para poder obtener los valores que ven aquí. En este caso hago la resta de 68 menos 66.599998 y obtengo este valor, por ejemplo. De ahí hago esta otra resta, este menos este, y obtengo esto, este menos este, y obtengo esto, y así hasta llegar al final. Y luego estos valores de acá los voy a elevar al cuadrado, sobre todo para eliminar el signo menos que tienen. Y eso lo voy a colocar en esta otra columna que es la de SCE, la suma de cuadrados del error. Y luego obtengo pues su sumatoria, que en este caso es 4. Entonces ya sé que SCE equivale a 4, entonces lo reemplazo acá, como pueden ver. Reemplazo la N por el 8, el total de estudiantes. Y reemplazo la K por 2, porque son dos variables independientes X. Hago la suma, 2 más 1 igual a 3, 8 menos 3 es 5. Entonces la raíz cuadrada de 4 entre 5 es igual a esto, 0.89442719. Esto quiere decir que los valores observados en Y, los estimados con nuestra función, se alejan en un promedio de 0.89442719 de los valores reales, de los promedios que se obtuvieron realmente para cada estudiante. Ese vendría siendo nuestro error estándar, básicamente. Si esto no se tuviera en cuenta en ningún momento, entonces estaríamos básicamente obteniendo siempre nuestro valor estimado de Y y todo, pero al omitir este tipo de errores, nuestros resultados no terminan siendo lo más precisos posible, ya que no estamos tomando en cuenta el margen de error, que también es importante a la hora de ver estimaciones. Pero bueno, eso entiendo yo de que ya es cosa de cada quien según los requisitos que tengan para su investigación, pero comúnmente y lo más recomendable es también tener en cuenta el error estándar. Sé y recuerdo de que esto no se ha tomado como tal, por ejemplo, en el video de la regresión lineal simple, pero porque, como les digo, hay casos en los que simplemente o no se toma en cuenta o no es tan necesario o es opcional, cosas así, ¿verdad? Ahora bien, nos falta una última cosa en nuestro enunciado, que es en este caso determinar cuál de estos datos es el que tiene mayor influencia en lo que son los resultados finales de cada estudiante. Yo les podría decir que
depende. No les podría como elegir una variable específica entre horas de estudio semanales y clases asistidas porque dependerá de cada estudiante. Hay estudiantes que pueden asistir a todas las clases y simplemente prestan atención a todas y después no estudian nada y al final sacan un muy buen promedio porque estuvieron bien atentos y participaron y todo. Y también hay estudiantes de que no asisten a todas las clases y básicamente se las puede pasar a alguien más y estudian bastante y en ese caso gracias a eso obtienen un buen promedio, ¿verdad? Y de ahí hay estudiantes que a pesar de que asistieron a todas las clases y estudiaron bastante, al final les costó mucho y no lograron obtener un buen promedio por más que estudiaron y por más que asistieron a clase. Y otros que ni siquiera asisten y ni siquiera estudian y siempre obtienen un buen promedio. No sé cómo es que lo hacen. Pero en fin, como pueden ver, existen infinidad de casos que involucran estas dos variables, por lo cual ambas forman un papel muy importante a la hora de determinar un buen promedio. También ya dependerá de cosas de lo que el profesor o el catedrático ponga como requisitos para tener un buen porcentaje para su promedio final. Y entonces van a tomar en cuenta otras cosas como la participación en la clase, las tareas entregadas obviamente, un proyecto final en grupos, otro tipo de trabajos en grupo o alguna actividad extra para tener puntos extra. Y entonces eso puede dar pie a más variables independientes. Pero por lo menos para este ejemplo no fue necesario tomarlas en cuenta. Y por último les voy a mostrar cómo queda la gráfica. Aquí ocupando por ejemplo este software que se llama GeoGebra 3D, graficando todos los puntos de nuestra tabla y colocando la función de regresión, obtenemos que primero aquí están los puntos, aquí tenemos el eje X en rojo, el eje Y en verde y el eje Z en azul. Y aquí, como pueden ver, es lo que les decía en un principio, una figura plana recta. Véanlo como una hoja de papel, nuevamente. Y dentro de esa hoja de papel están los puntos que se graficaron al principio. Y si lo vemos desde esta perspectiva, sí está intersectando en los ejes Y y X en algún momento. Entonces esta hoja de papel está prácticamente partiendo esos dos ejes. Y como les dije, a pesar de tener esta forma, siempre es recto. Entonces es justo decir que es una regresión lineal. Y es múltiple por el hecho de que estamos ocupando más de dos variables, en este caso 3, y por eso tenemos puntos graficados en 3 ejes. Así que, sí se cumple, es regresión lineal múltiple. Y bueno, hasta aquí con el video de hoy, les agradezco por su atención, espero que haya quedado todo claro, en caso de que no, por favor coloquen sus preguntas y dudas en los comentarios, y con mucho gusto les voy a responder lo más pronto posible. Y a su vez les invito a seguirme en mis demás redes sociales, donde estoy subiendo activamente, últimamente reels de memes sobre juegos, sobre todo el Rocket League, que les van a gustar mucho. Y también estén pendientes de algún nuevo video que se suba de esta serie o de alguna otra cosa en el canal, suscribiéndose al canal. Les agradecería mucho. Y hasta aquí con el video de hoy, yo soy Fernex, y nos vemos hasta en otro video. Hasta luego. ¿Dónde se habrá metido mi mascota?